Listo. Gracias. Ya está grabando. Gracias. De la multiplicación de los momentos vectores en tu sistema real por la multiplicación de los momentos vectores en tu sistema virtual por la diferencia x sobre y. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué estamos poniendo sumatoria? Puede ser que estos momentos vectores están variando en cada uno de los tramos o incluso estas propiedades pueden variar en vigas, en columnas. Lo real es que podría ser igual, por lo general es igual si tenemos elementos de concreto armado, por ejemplo, y si son del mismo F'C o la resistencia a compresión. Pero el momento inerte va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende de la sección a la cual estemos analizando. La viga, puede ser una viga peraltada, una viga chata, una viga de acero, una viga en sección I, C, en U, etc. Podría ser de varias maneras. Y la columna también, ¿no? Podría ser una columna circular, una columna rectangular, etc. Va a ir variando. Entonces, la aplicación de lo que vamos a ver ahora es esto de acá. ¿Está bien? Ahora, lo que sí tengo dudas es lo siguiente. ¿Han visto el método, la aplicación método de trabajo virtual? Problemas solo mediante el uso de las funciones de los elementos vectores, o también han visto mediante multiplicación de diagramas. ¿Me indican por favor eso? Por favor, es importante que me den esos alcances para saber de qué manera atacar estos problemas. Si es que no me dicen, van a haber varios que van a estar, entre comillas, volando sin entender. Bueno, vamos a ver en primer lugar mediante el uso de funciones. Pero antes he preguntado, ¿cuál es el grado de hiperestaticidad de este pórtico? A ver, Renzo, ¿cuál será el grado de hiperestaticidad de este pórtico? A ver, Renzo, ¿nos explicas por qué sería 1? Podemos resolver o calcular la hiperestaticidad de varias maneras. Es muy importante esto, muchachos, que ya sepamos calcular los grados de hiperestaticidad de manera correcta. En este caso, en determinación estática, ¿ya? En este caso no va a haber problemas el parcial porque vamos a trabajar solamente sistemas isostáticos, pero en medida que ya se venga después del parcial es muy importante que no tengamos errores en esto. Por lo tanto, mediante el de discos, ¿qué vamos a hacer? Unimos mediante un disco todos esos apoyos. ¿Cuántos marcos cerrados vamos a tener? 1. ¿Cuántas articulaciones simples? En un apoyo fijo tenemos 1, porque tenemos simplemente una restricción liberada. En C, ¿cuántas articulaciones simples vamos a tener? Pues tenemos desplazamiento en X liberada, giro en C también liberado. Entonces tenemos 2. 2 y 1. Por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto va a ser igual? 3. De ahí vamos a tener que el grado de estaticidad va a ser igual a 3 por 1 menos 3. 2 más 1, 3. Y eso va a ser igual a 0. ¿Está bien? O por el método que utiliza la ingeniería, podemos hacer lo siguiente. Tenemos ese pórtico. ¿Cuántas reacciones vamos a tener en A? 1, 2. ¿Y cuántas reacciones en C? Otra. 1. ¿Cuántas partes vamos a tener? Una parte nada más. Por tanto, el número de incógnitas, ¿cuánto va a ser el número de incógnitas? 1, 2, 3. Menos el número de ecuaciones, que vendría a ser 3 por el número de partes. 3 por 1, 3. 3 menos 3 es igual a 0. ¿Se entendió esa parte?
Ya, muy bien. Pueden utilizar cualquiera de los métodos que a ustedes se les haga mucho más fácil. ¿Está bien? Listo. Luego, luego vamos a ver el método gráfico. Entiendo que ustedes han visto más el método, incluso de las funciones. La parte estática no vamos a tocar ya, salvo algunos detalles, pero la parte estática ya deberíamos dominarla. Entonces, para el sistema real vamos a tener que obtener estas reacciones. En A, 48 libras a la izquierda. Antes acá había notado error en la clase anterior. Acá son 4 kilolibras. Continuemos. Vamos a tener esas reacciones tanto para el sistema real como el sistema virtual. Aquí vamos a tener sistema real. En el punto A, 48 kilolibras a la izquierda y 24 kilolibras hacia abajo. En el punto C, 24 kilolibras hacia arriba. En el punto C, 24 kilolibras hacia arriba. Ahora bien, en el caso del sistema virtual, lo primero que deberíamos haber hecho es lo siguiente. Nos han pedido rotación, desplazamiento angular en el punto A. Entonces, en el punto A hay que imponer un momento flector unitario para obtener giro. Entonces, ¿a cuánto va a ser equivalente eso? Ese momento que hay, una kilolibra por pieza. Ahora aquí, a partir de ello, vamos a tener que obtener estas reacciones. En A, 1 sobre 12 kilolibras hacia arriba. En C, 1 sobre 12 kilolibras hacia abajo. Luego, ¿qué tenemos que obtener? Funciones de los momentos flectores. ¿Cuántos tramos hay que trabajar para ese pórtico? Dos tramos. Tramo 1, AB, y tramo 2, BC o CD. Sean estratégicos en el sentido que ustedes tomen para obtener las funciones de esos momentos flectores. ¿Está bien? Entonces, en el tramo AB yo voy a tomar de abajo hacia arriba y el tramo BC de derecha a izquierda. Vayamos en eso. En el tramo AB vamos a tener esos momentos, esos cortes. En el primer lugar, AB, hacemos ese corte en el tramo intermedio. En primer lugar, el tramo AB va a ser válido en el dominio de 0 a 12, porque es desde A hasta B. Ahora bien, ¿qué fuerzas van a estar actuando cuando hagamos ese corte? En el punto A están actuando esas reacciones que hemos indicado anteriormente. Luego, la reacción de esa carga distribuida. ¿Y a cuánto sería igual eso? 4 por X. Ahí está, 4 por X. Tomamos sumatoria de momento respecto al punto de corte. M, sumatoria de momento respecto a este punto de corte. Ahora, antes de continuar, estoy poniendo solamente como esa fuerza interna, ese momento flector. También aparece en esa fuerza normal y cordante. En este caso no nos importa, porque estamos teniendo ese momento flector, simplemente estamos en el momento flector. Bien, entonces, sumatoria de aumentos respecto a este punto de corte, vamos a tener 4x por x medios positivo más m, menos 48 por x es igual a 0. Y ahí vamos a obtener que m es igual a 48x menos 2x al cuadrado. Luego, para el caso del sistema virtual, hacemos un corte, está actuando ese momento vector unitario y esa reacción en el sentido Y, en el punto A de 1 sobre 12, no genera ningún momento flector, simplemente ese momento vector unitario está generando un momento vector interno. Por lo tanto, m más 1 es igual a 0, por lo tanto, m es igual a menos 1. Vayamos en el tramo BC,
que va a ser válido en el dominio de 0 a 12. Ahí está. Hacemos un corte para este momento vector interno para el sistema virtual, sistema real. En el punto C está esa reacción de 24 y en el punto C de 1 sobre 2 en los sentidos que se muestran. Ahora bien, sumatoria de momento respecto a este punto de corte, m menos 24 por x es igual a 0, por lo tanto, m es igual a 24x. Hacemos ese corte en el sistema virtual, m menos o más 1 sobre 12 por x es igual a 0, por lo tanto, m es igual a menos x sobre 12. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular ese desplazamiento angular en el punto A? Aplicamos el principio del trabajo virtual. Desplazamiento angular en A va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? Las integrales de la multiplicación del momento vector en el sistema real por el sistema virtual, diferencial de x sobre y. En este caso vamos a tener dos tramos, ¿no? AB y BC. En el primer tramo, AB es válido de 0 a 12, hay que integrar de 0 a 12. Multiplicar el momento vector del sistema real. ¿Cuánto era? 48x menos 2x al cuadrado y en el virtual menos 1. Ahí está. 48x menos 2x al cuadrado por menos 1. Sobre I de 0 a 12. En el segundo caso, BC es válido también de 0 a 12. Hay que multiplicar 24x menos x sobre 12 por el diferencial de x sobre EI. Me dan el valor de ese desplazamiento angular en función de EI, por favor, muchachos. 2 minutos para calcular esa integral. ¿Cuánto sería? A ver, voy a preguntar. José Oliva, ¿cuál es el valor de ese desplazamiento angular? Positivo, negativo y la magnitud. Acá vamos a tener valor de A sobre E. ¿Cuál es el valor de A? Ojo muchachos, si no participan ya les he indicado. Si no participan, no se les va a compartir ninguna resolución. Se les va a limitar a darles los resultados. ¿Para qué? Para que ustedes practiquen y lleguen al resultado. Bien. A ver, muy bien. Henry, Mario y Renzo. Menos 3456 sobre E. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir que nos haya salido negativo?
sentido que hemos tomado de la aplicación de ese momento unitario, el sentido es el contrario, el giro que vamos a tener. Entonces, el giro en el punto A va a ser en el sentido horario. ¿Está bien? Y ahora, vayamos a analizar la magnitud real, ¿no? Hemos tenido menos 3.456. Arriba hemos trabajado todo en unidades de kilolibras, kilolibras y pies. Entonces hay que pasar todas esas unidades. Abajo vamos a tener 29.000 KSI, que es equivalente a kilolibras por pulgadas cuadradas. Por 700 pulgadas a la cuarta, vamos a tener ahí pulgadas al cuadrado, pulgadas al cuadrado. Acá vamos a tener pulgadas al cuadrado. Ahora, hay que pasar esas pulgadas al cuadrado a pies cuadrados. Entonces, un pies es igual a 12 pulgadas. Por lo tanto, elevamos al cuadrado, se van a ir pulgadas al cuadrado y van a quedar pies cuadrados. Por lo tanto, vamos a tener que menos 3.456 sobre 2.029.000 sobre 700 sobre 144 es equivalente a menos 0.0245 radianes. En el sentido, en este caso el giro va a ser en el sentido horario. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Renzo, ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? A ver. No, no, Renzo. Hemos utilizado funciones, ¿no? Entonces sería un método analítico. Hemos utilizado funciones para determinar ese desplazamiento angular. Ahora, vayamos a utilizar el método. El método gráfico que nos dice que hay que obtener los diagramas de momento flector. ¿Está bien? Hemos tenido estas reacciones, podemos obtener de varias maneras. Por ejemplo, una de las maneras de obtener su diagrama es obteniendo los momentos flectores en los extremos, los momentos flectores internos en los extremos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en el punto A, en el punto A vamos a tener reacciones. Hacemos un pequeño corte muy pegadito al punto A. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos estas reacciones y deben aparecer estas fuerzas internas con sentido contrario a las reacciones para que exista equilibrio. ¿Qué más? Sabemos que un apoyo articulado no debe existir un momento flector, salvo existe un momento flector externo. Pero el momento flector ahí es cero. ¿Está bien? Cero. ¿Qué más? Vayamos a la cara contraria y deberían existir fuerzas internas de la misma magnitud, pero en el sentido contrario a estos fuerzas de 48 y 24. Entonces, aquí va a estar a la derecha y aquí va a estar a la izquierda. Aquí está hacia arriba, aquí debe estar hacia abajo. Luego, hemos tenido que este momento flector es 0, 0. Vamos a analizar la cara contraria en el punto B. En el punto B deberíamos obtener equilibrio también. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, 24 hacia abajo y 24 hacia arriba. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tener 48 a la izquierda y 48 a la derecha. Por lo tanto, ¿de dónde viene este 48 a la derecha? De 4 por 12. Entonces, 48, 48, 0. Entonces, la fuerza cortante en el punto B va a ser igual a 0. ¿Qué más? Sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Ya hemos obtenido las cortantes, vectores, cortantes y axiales. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Voy a disculpar el pulso para hacerlo rápido. Voy a un momento. ¿Cómo vamos a obtener ese momento vector interno? Modo de ejemplo para que puedan visualizar los otros casos. Ya hemos obtenido que aquí va a existir una fuerza cortante de 48
axiales de 24 y 24. Momento flector aquí es 0. Y hay que calcular este momento flector, ¿no? Este momento flector interno. Por lo tanto, sumatorio de momentos respecto a este punto de corte es igual a 0. Este punto de acá. Vamos a tener que M, ¿qué más? ¿Qué más nos está faltando poner aquí? La resultante de esa carga distribuida. ¿Y cuánto es eso? 48. ¿Cuánto va a ser su brazo de giro? 6 y 6, ¿no? 6 y 6. Listo. M menos 48 por 6 es igual a 0. Por lo tanto, M es igual a 288 en este sentido positivo. Ahí está, 288. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Continuemos. A ver. Ya hemos obtenido en este punto A esas fuerzas internas. 48 a la izquierda y 24 hacia abajo. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo hemos obtenido esta cortante en este punto extremo superior? Sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a 0. 48 menos 48, 0. ¿Y cuánto debe ser esta fuerza cortante en ese extremo superior? 0 para que exista equilibrio. ¿Cómo vamos a obtener este momento flector? Va a aparecer ahí un momento flector. Ya hemos obtenido las fuerzas axiales y cortantes en los extremos. Podemos tomar sumatorio de momento respecto a cualquier otro punto. Por ejemplo, lo más fácil sería sumatorio de momento respecto al punto inferior. Aquí está. Sumatorio de momento respecto a este punto inferior es igual a 0. ¿Qué fuerzas están generando momentos flectores? En primer lugar, esta fuerza, ¿no? Resultante de 48 kilolibras. Por lo tanto, sumatorio de momentos respecto a este punto de corte, repetir, es igual a 0. Por lo tanto, M, en el sentido positivo, está M, menos 48, porque esta fuerza está generando un momento flector negativo, menos 48 por su brazo de giro, por 6 es igual a 0. Por lo tanto, M es igual a 288. Y ahí está, 288. Ahí están esas fuerzas internas. Ahora, vayamos a analizar ahora el nudo. ¿Está bien? El nudo. En el nudo, ¿qué está pasando? Tenemos que analizar esta cara contraria. Ahí está. En la cara contraria debería existir equilibrio, ¿no? Por lo tanto, estas fuerzas internas van a ser en el sentido contrario, pero en esta misma magnitud. Tenemos 24 hacia arriba, acá va a ser 24 hacia abajo. Tenemos momento flector 288 en el sentido antihorario, en el otro lado debería ser en el sentido horario. Ahí está, 288. ¿Qué más? Vayamos en el análisis propio del nudo. En la otra cara debería existir también equilibrio, pero también debería existir unas fuerzas internas para que genere ese equilibrio. Entonces, en el sentido X no tenemos ninguna fuerza, ¿no? Entonces, aquí no va a existir ninguna fuerza en el sentido X, es 0. Pero en el sentido Y, sí, ¿no? Porque existe una fuerza de 24 hacia abajo, por lo tanto, aquí debe existir una fuerza de 24 hacia arriba. Ahí está. 288 en sentido horario, aquí 288 en sentido antihorario. Ahora vayamos a la otra cara, aquí debería existir las mismas fuerzas internas, pero en sentido contrario. 288 en sentido contrario, 24 hacia arriba, 24 hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué más? Vayamos en la viga. En la viga está actuando una fuerza cortante 24 hacia abajo, por lo tanto en el otro extremo para que exista equilibrio debe ser 24 hacia arriba. Ahí está. Luego, evaluamos para obtener este momento flector. Evaluamos sumatorio de momento respecto a cualquier otro punto. Podríamos evaluar eso. Acá nos debería ser este igual a 0, ¿no? Nos debería salir igual a 0.
evaluamos, calculamos. Pero nosotros ya sabemos que debería ser igual de... ¿Por qué? Porque en el otro extremo está... ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando? Está existiendo una articulación, perdón, un apoyo fijo. En ese apoyo fijo, ese apoyo móvil que es en este caso, el momento flector es cero. Por lo tanto, evaluamos. Debería salirnos cero. Aquí. ¿Qué vamos a tener? Aquí 288, aquí 24, y aquí 24. Evaluamos este momento flector. Vamos a tener sumatorio de momento respecto al punto de corte es igual a 0. En este caso, este punto de corte está acá. Por tanto, menos 288 más 24 por 12 más m es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a ¿cuánto? 0, ¿no? Ahí está. Listo. Ya tenemos los esfuerzos internos. Vayamos a la cara contraria. 24 hacia arriba, acá 24 hacia abajo. Momento flector 0, momento flector 0. La reacción que hemos calculado es 24 hacia arriba, ¿no? Y acá está existiendo esa fuerza cortante hacia abajo, de 24 hacia abajo. Entonces existe equilibrio. Ahí está. Podría ser una de esas maneras de calcular si no dominamos el otro método gráfico, que puede incluso ser más rápido. ¿Se entendió hasta esa parte, Renzo? ¿Y los demás? Listo. A ustedes les queda como tarea analizar el otro caso del sistema virtual, que también se le ha hecho detalle para que lo puedan revisar. Entonces, una vez hecho eso, estamos obteniendo lo siguiente. Y acá también hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando grafiquemos diagramas de momentos vectores hay que tener en cuenta la convención de signos. Cuando analicemos un corte de izquierda a derecha van a aparecer fuerzas internas, este sentido y este sentido. Y este sentido vendrían a ser los sentidos positivos. Y de derecha a izquierda, esos vendrían a ser los sentidos positivos. La fuerza cortante, momento vector y axial. Ahora bien, en este caso, veamos acá. Los momentos flectores internos, en caso de un corte de izquierda a derecha, está 288 en sentido antihorario y aquí en sentido horario de un corte de derecha a izquierda. De derecha a izquierda y izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. El momento flector en el punto B será positivo o negativo para ambos casos. Vayamos a analizar. Izquierda, derecha está en el sentido horario, está en sentido horario, por lo tanto es positivo, positivo y positivo. Entonces tu diagrama de momento flector debería mostrar eso, ¿no? Positivo, ahí está, positivo y positivo. Ahora en el punto A y en el punto C hemos determinado que los momentos flectores son igual a 0, 0 y 0. Ahora, ¿cómo sería el comportamiento en el tramo AB de ese diagrama de momento flector? Tenemos una carga distribuida, ¿no? Por lo tanto, la función será cuadrática. Ahí está, cuadrática y lineal en el otro tramo. Y esos vendrían a ser sus diagramas de momento flector. Ahora, lo que vayamos a hacer para el método gráfico es multiplicar, ¿no? En primer lugar, este diagrama por este diagrama. Luego, este diagrama de color verde por este otro de color verde. ¿Qué vamos a tener? Una multiplicación de esa sección parabólica por un rectángulo y multiplicación de un triángulo por otro triángulo. Ahora bien, si vamos a analizar las tablitas que tengamos, voy a tener una tabla acá. En el primer caso, estamos teniendo
estamos teniendo un área de una sección de este tipo, ¿no? Vayamos al caso real y virtual. Existe en esta tablita chueco esto. Así. En esta tablita existe algún diagrama con de esa composición. No, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Principio de superposición. ¿Qué es lo que podemos hacer? Descomponer esto, ¿no? Esto podría ser equivalente a la suma de un triángulo, así, por o más una sección cuadrática, así. ¿De dónde viene esta sección cuadrática? Está autodibujando. ¿De dónde viene esta sección cuadrática? ¿A qué se debe? A esa carga distribuida, ¿no? ¿Y cuál va a ser el máximo? WL al cuadrado sobre 8. Este punto máximo es equivalente a este punto máximo. Y esto es lo que hay que aplicar acá. Ahí está. Hay que aplicar multiplicación de esa sección cuadrática o parabólica por triángulo más la multiplicación de esos triángulos. Esta sección parabólica lo vamos a dividir en este triángulo más esta sección cuadrática, que vendría a ser WL al cuadrado sobre 8. WL al cuadrado sobre 8, en este caso vendría a ser 72. ¿Y de dónde viene eso? 4 por 2 al cuadrado sobre 8, 72. Hay que multiplicar, en este caso, triángulo por rectángulo. No hay que olvidar poner el negativo si es que son diagramas vectores con sentido negativo. Hay que multiplicar esta sección cuadrática por ese rectángulo. ¿Qué más? Triángulo por triángulo. Cuando son funciones lineales, esto es recíproco, ¿ya? Recíproco. ¿Qué me refiere a eso? Que multiplicar en este diagrama virtual por real o real por virtual podemos utilizar esos dos recíprocos. ¿Qué me refiero con esto? En este caso hay que multiplicar triángulo por rectángulo. En este caso, este triángulo debería estar en esta tablita acá, ¿no? Y este rectángulo acá. Pero como son funciones lineales, podemos utilizarlo. Ahora bien, esta tabla nos dice que cuando multiplicamos triángulo con rectángulo, eso es equivalente, para mi método de trabajo virtual, a L medios por M1 y M3. M1 y M3 vendrían a ser las alturas, tanto del triángulo como del rectángulo. Entonces sería 12, que es la longitud, 12 sobre 2 por 288 por menos 1, 288 y menos 1. Más, en el segundo caso nos pide multiplicar esta sección parabólica por un rectángulo. Está acá el de color verde. ¿Qué nos dice esta tabla? Que hay que multiplicar 2L tercios, 2 por 2 sobre 3, por M1 y M3, que vendrían a ser los máximos tanto para el rectángulo y la sección cuadrática, los máximos momentos vectores, que vendría a ser 288, perdón, 72 y menos 1, 72 y menos 1. Y el último, hay que multiplicar nuevamente triángulos, que vendría a ser triángulos acá, L tercios, L 12 sobre 3 por los máximos M1 y M3, 288 y menos 1. Y de ahí vamos a obtener que θ en A va a ser igual a menos 3456 sobre E. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos?
Listo. Entiendo que sí. Vayamos al siguiente problema. Nos piden determinar el desplazamiento vertical en la articulación C. Considerar esas propiedades que tenemos. Entonces, cuando nos pidan determinar desplazamiento vertical, es un desplazamiento lineal. Entonces, si tenemos un desplazamiento lineal, hay que aplicar una carga unitaria en el sentido que nos piden, en el punto C, hacia abajo, hacia arriba. En este caso, de acuerdo a la composición de esas fuerzas externas actuantes, el desplazamiento debería ser hacia abajo. Por lo tanto, aplicamos luego de eliminar esa carga, esas cargas externas, aplicar una carga unitaria hacia abajo en el punto C. Vamos a analizar este problema, pero sin antes preguntarle cuál es el grado de hiperestaticidad de ese pórtico. Un minuto, para que me ayuden a calcular eso. A ver, Alfonso, ¿nos puedes explicar cómo has determinado que el grado de hiperestaticidad de ese pórtico es -2? ¿Nos indica? Ojo, el momento de cometer dudas es acá, cometer errores es acá. En su PC puede cometer errores, sí, pero eso les va a castigar en su nota. Pero la idea es que en su PC, en sus exámenes, no cometan errores. Entonces, Alfonso, ¿cómo hemos determinado? Ajá, activa tu micrófono y explícanos. Sí, profesor. Bueno, hay dos reacciones en el punto A, más dos Ujú, reacciones en el punto E, serían ujú, 4 y lo resté en 3 multiplicado porque se multiplica por dos partes. ujú. Pero creo que me confundí porque sería dos reacciones más en el nodo C. Exactamente, muy bien. Dos nodos, dos reacciones más o dos incógnitas más en el punto C. Muy bien. Entonces, sería a eso menos 2, hay que sumarlo 2, ¿no? Que vendría a ser Sería 0. 0, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Alfonso. Muy bien. Renzo, ¿lo había resuelto de esa misma manera? No, 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 no. Más bien, ¿podría explicar esa última parte que mencionó el compañero? No la entendí. Yo me había quedado Ya, en la idea que era menos. ya, ok, ok. Muy bien. Ojo, si ustedes determinan esto de acá, por ejemplo, si me dicen que el grado de hiperestaticidad es -2, entonces eso no vendría a ser una estructura, vendría a ser un mecanismo. Y si es un mecanismo, no tendría sentido resolverlo. Y si es un mecanismo, hay que isostatizar o hacer hiperestático ese mecanismo para que finalmente sea una estructura. Entonces nosotros como ingenieros civiles queremos analizar estructuras, no mecanismos, ¿verdad? Entonces, si sería un mecanismo, mi respuesta se limitaría a decir que no podemos evaluar eso, deberíamos convertirla en una estructura mediante la incorporación de algún apoyo, articulación, etcétera, para finalmente poderlo analizar. Ahora bien, podemos resolver mediante dos métodos, ¿está bien? Mediante el método de discos, podríamos unir mediante un disco a tierra todos estos apoyos y contar el número de marcos cerrados, que vendría a ser un marco cerrado. ¿Y cuántas articulaciones simples vamos a tener? A es igual a 1, acá hay un apoyo fijo,
acá otro apoyo fijo. En el punto C vamos a tener esta articulación. Cuando tengamos que contar articulaciones simples, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de A, el valor de A, el valor de A, como el número de barras que llegan a ese no o a esa articulación menos 1. ¿Está bien? Entonces, en este punto están llegando 2 barras. Por lo tanto, el valor de A, acá ¿cuánto va a ser? Menos 1, 1. Listo. Y aquí está pasando que mediante ese método el grado de hiperestaticidad va a ser igual a 3 por 1 menos 1, 2, 3. Y eso es igual a 0. O también podríamos utilizar el método linearia, que consiste en calcular el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Separamos sus barras, sus elementos o componentes de ese pórtico. En el apoyo A están apareciendo dos reacciones, ¿verdad? En el apoyo B luego en el apoyo E están apareciendo dos reacciones. Y en este punto, nuestra articulación, como les enseñé la ingeniería, que el número de incógnitas en una articulación va a ser igual al número de barras que lleva a esta articulación menos 1 y eso multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces, ¿acá cuántas barras están llegando? 1, 2, 1, 2, menos 1, 1 por 2, 2. Entonces acá vamos a tener las 2 incógnitas, que vendría a ser, acá tenemos 2, acá 2. Por lo tanto, ¿cuántas partes vamos a tener acá? 1 y 2, ¿no? Entonces, el grado de hiperestaticidad también lo podemos calcular de la siguiente manera. Con el número de incógnitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 3 veces el número de partes. ¿Cuántas partes? 1, 2. Y eso vendría a ser igual a 0. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Listo. Muy bien. Los demás. Muy bien. Vamos a resolver. En primer lugar, vamos a obtener las reacciones que podrían ser fáciles de obtener. Si nos damos cuenta, analizamos la composición geométrica de esa estructura. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Las reacciones en A y en E deberían ser iguales, ¿no? Con una condición simétrica. Entonces, 4.2 por 30 entre 2 va a ser esa reacción A en Y y E en Y. A en X y E en X lo vamos a obtener de otra manera. No olvidemos que es un caso isostático. Ahora, si nosotros quisiésemos calcular, por ejemplo, A en X y E en Y, si queremos obtener o aplicar alguna condición de equilibrio más, vamos a llegar a la misma condición de que A en X va a ser igual a E en X. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? ¿Cómo vamos a analizar esa condición? De la siguiente manera. Ya hemos obtenido estas reacciones A en Y y E en Y. La sumatoria de fuerzas entre X es igual a 0 y de ahí vamos a obtener que A en X va a ser igual a E en X. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dividir, ¿no? En esa articulación. En esa articulación van a aparecer estas dos reacciones de acá. ¿Y cómo vamos a obtener A en X? En primer lugar, analizamos C en Y. Ya hemos obtenido que en A va a ser igual a 63 hacia arriba. 63 hacia arriba, por lo tanto, 63 más C en Y menos 4.2 por 15 es igual a 0. Por lo tanto, C en Y va a ser igual a 0. Luego, sumatoria de momento respecto al punto C o
A podría ser para obtener cualquiera de esas reacciones, C en Y o en C en X o A en X. En este caso, nosotros estamos queriendo obtener directamente A en X. Por lo tanto, sumatoria de momento respecto al punto C es igual a 0. Por lo tanto, A en X por 6 menos 73 por su brazo de giro que es 15 más 4.2 por 15 entre 2 que vendría a ser 7.5 es igual a 0. Por lo tanto, A en X va a ser igual a 78.75 a la derecha. ¿Está bien? Y de ahí vamos a tener que C en X, para que haya equilibrio, tiene que ser 78.75 a la izquierda. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Muy bien. ¿Qué debería suceder en el otro caso? ¿Deberían ser iguales? Sí, ¿no? Es simétrico. Deberían ser iguales. Entonces, si es simétrico, ¿vale la pena analizar dos veces lo mismo o solo una vez? Y lo que obtengamos en el lado izquierdo, multiplicar por 2. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a centrar solo en el lado izquierdo después de la rótula. En el tramo ABC, y lo que obtengamos lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es simétrico. Y al ser simétrico, ¿qué estamos diciendo? Que los efectos que vayamos a tomar del lado izquierdo va a ser igual al efecto del lado derecho. Entonces, el efecto que produzca el izquierdo en magnitud va a ser igual al del lado derecho. Por lo tanto, al desplazamiento total van a contribuir de igual manera el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora bien, vamos a utilizar el método de funciones. ¿Cuántos tramos hay que analizar para esta viga o para el pórtico? ¿Cuántos tramos deberíamos analizar? Dos tramos, muy bien, Alfonso, dos tramos, AB y BC. Ahora, a ustedes les voy a dejar como tarea obtener detalladamente eh, estas reacciones en A y en C para obtener los diagramas o los momentos frictores. En primer lugar, vamos a analizar de manera analítica esto, ¿está bien? Ahí. Vamos a analizar el tramo AB con el sentido del origen de X en el punto A hasta el punto B de 0 a 6 y el tramo BC con origen en el punto C hasta el punto B de 0 a 15. Hacemos corte, tramo 1, tramo 2, AB para el sistema real y el sistema virtual, AB y BC. Hay que obtener esos momentos flectores. Hasta ahí, ¿alguien alguna duda? No se nota en la pantalla bien la magnitud de las fuerzas actuantes para poder agrandarles hasta que tome lista para que ustedes vayan eh, calculando o determinando sus funciones para los momentos flectores en el sistema real y el virtual. Esto voy a ir un momento. A ver, van a activar su cámara al responder su asistencia. Quiero ver si están trabajando, porque no están respondiendo la mayoría. Voy a compartir también yo mi cámara. A ver, voy a tomar lista. Un segundito.
Villavicencio, Brenda. Profesor presente, estoy instalando ahorita mi cámara. Ya, Ahora Ah. mismo me muestro. No se preocupe. Un a ver, momentito, por favor. ya, listo. A ver, listo. Arenas Loaiza, Fabricio. Arenas Loaiza, no está. Asmat Waman. Tampoco. Fabriz Nolasco. Tampoco. Albuena Portocarrero. Presente, profesor. Ya. Te veo, Víctor. Aquí en su cámara, por favor. ¿Cómo? ¿Activo la cámara? Activen toda su cámara, por favor. Quiero ver que estén trabajando. La mayoría no está respondiendo y me preocupa bastante eso porque ya tiene su PC la próxima semana. Ya, Valbuena está. Bravo Rodas. Presente, profesor. Tengo algunos problemas con mi cámara, pero ahorita la activo. Ya, ok. Burga Bazán. Burga Bazán. No está. Afo Ormazábal. Presente, profe. Tampoco no te veo. Yo, activen su cámara. Yo, Cafo, presente. Calderón Ver. Ya. Activen su cámara todos. Calderón Verástegui. Ariana. Tampoco. Cafo ya te puse asistencia. Respondan. Collo Aguilar. Presente, profesor. Muy bien. Muy bien, Brian. Tunga Guzmán. Chunga Guzmán, no está. Chunga Guzmán, Joaquín y Juan. ¿Están? ¿No están? ¿No están? Comeñas Humala. Tampoco. Churampi de la Cruz. Presente, profesor. Ya, activa su cámara, Sonia. Te puse asistencia. A ver, ¿qué más? Coral Sánchez. ¿Dónde está? Coronel Díaz. Presente, profesor. Ya, activa tu cámara, Cintia. Escudero Giraldo. Muy bien, Cintia. Escudero Giraldo. No están. ¿Qué más? Flores Sumarán. Presente, profesor. Muy bien, Eric. Un gusto verte, Eric, nuevamente. A ver, ¿qué más? Espinosa Quintanilla. Presente, profesor. Muy bien. Garrido Solsol. Muy bien, Yara. Profesor. Garrido. ¿Has respondido? Sí, profe, presente. Ya, tu cámara, Ángela. En su cámara. ¿Qué más? Guevara Daza. No se preocupe. Sí, Justin, activa tu cámara. No se preocupe, me estoy tomando el tiempo de ver si están o no. Vamos a Sí, está quedar activado. con ya, muy bien, Justin. Correcto. No se preocupen, nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario para terminar los problemas si tienen dudas. ¿Qué más? Gutiérrez Vega. Presente, profesor. Gutiérrez, Jordan, tu cámara, Presente. muy bien. Listo. ¿Quién más? Warwick Núñez.
Presente, profesor. Disculpe, yo no tengo Bueno, cámara como tal, tengo el celular, pero sé como que luego no se deja. O sea, ya. Tengan en cuenta que ustedes tienen la obligación de tener todos sus dispositivos cuando se conecta a una clase virtual, ¿no? Además de todo, no voy a ser no soy tan exigente, pero tengan en cuenta eso, que algunas veces las notas, los exámenes que vayan a dar les piden eso, ¿bien? Tengan en cuenta eso. Ya, ok, Vivian. Listo, muy bien. Huertas, Jesús. Presente, profesor. Muy bien. Huertas, Jesús, no te veo. Tu cámara. Ya te puse asistencia. ¿Qué más? Ya lo aprendí. Henry, justo. Listo, muy bien. Presente, profesor. Henry. Ok, Presente. de acuerdo. Muy bien, Henry. Lara. Lara No, Piñero. presente. No he podido activar porque el Chrome no me da la opción, la verdad. No sé por qué. Sí quisiera aprenderlo, pero no me deja. Ya. Resuelvan todos esos problemas que tengan con el IT Service. IT Service. Porque les van a pedir en los exámenes, ¿ya? No soy tan exigente, pero tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Lainez López. Sí, Omar. Buenos días, profesor. Disculpe, ¿no me llamó la asistencia? Presente, profesor. Omar, recién está llegando a tu orden. Ah, listo, profesor, gracias. Listo. Lainez, Renzo, y muy bien, Renzo. Presente. Gracias. León Gómez. Presente, profesor. Muy bien, Leito. Liauca Quispe. Presente, profesor. Liauca Alfonso. No Presente, te profesor. veo. No me funciona la cámara, profesor. Recién voy a solucionar ese Ya. problema. Ya. Solucione para sus exámenes, ¿ya? Solucione. Listo. Omar Maceda. Presente, profesor. Justo yo le quería comunicar que estoy por ahora en una computadora porque la laptop como que se me malogró y la mandé a arreglar como ya inician las pesas la siguiente semana, estoy ahorita en una computadora y no puedo prender mi cámara, profe, pero sí estoy en la clase. Ya, muy bien. Solucionen todos esos problemas que tengan, ¿ya? Sí, profe, no se preocupe. Listo, de acuerdo. Matienzo del Águila. Matienzo, ¿no está? Mendoza Castro. Tampoco. Presente, profesor. Mendoza Castro. Ya está, muy bien. Mendoza Silverio. No está. Muñoz Solórzano. Presente, profe. Muñoz, no te veo. Raúl. Muy bien, Raúl. ¿Qué más? Natividad Tolentino. Presente, profesor. Muy bien, Alejandro, no te veo. Sí, un turno. ¿Ahí me ve? Ya, Presente. a ver, ya, muy bien. Gracias, Alejandro. José Oliva. Presente, profesor. Tampoco, activa tu cámara, ¿sí? A ver, muy bien. ¿Qué más? Daniela Pinedo. Presente, profesor. ¿Me ve? Espera un momento. A ver, ¿Me ve? ya, muy bien, Daniela. Sí, gracias. Angie Parrillo. Presente, profesor. Muy bien. ¿Me puede ver? Tampoco te veo. A ver. Sí, muy bien, Angie. Gracias. ¿Qué más? Quispe Velázquez. Presente, profesor. De acuerdo. Angie, Ángela, no te veo. Muy bien, Ángela.
Muy bien. ¿Qué más? Julio Rondinel. ¿Dónde está? Saldarriaga Sánchez. Presente, profesor Saldarriaga. Saldarriaga, no te veo, Saldarriaga. ¿Me ve, Bien. profesor? Sí, ahora sí, gracias. Sánchez Raimundo, Cristina. Profesor. Listo. Muy bien, Cristina, gracias. John Toro. Ahí está. Velarde Yenque. Presente, profesor. Un ratito la cámara. Ya, Ya, ¿me logra ver? Estoy con ya, teléfono. listo. Sí, sí, gracias. Mario Villacorta. No te veo, Mario. Sí. Activa tu cámara, Mario. Ya, muy bien, gracias. A ver, continuamos. Me estoy dando el tiempo de saber si están ahí, ¿no? Porque me preocupa que varios, aún estando ahí, no responden. Respondan aunque sea si tienen dudas para levantar todas esas dudas que ustedes tengan, muchachos. La idea es que ustedes se vayan ya preparadas para su PC y no se vayan con dudas y aprovechen estas 2 horas de tiempo que se les asigna para esta clase práctica, ¿ya? Con ustedes voy a ser un poquito más flexible en el horario de tiempo, en el horario, porque después de esta clase no tengo otra clase, entonces nos podemos quedar un poquito de tiempo más. En esa parte no hay problema. Listo. Profe, ¿Quién? Sí. sí, yo, no sé si el delegado me podría pasar el link del grupo de WhatsApp, por favor. Cambie el número y no estoy agregado. A ver, ¿quién es la delegada? Vivian, me parece. Estará la delegada. Por favor, compártelo acá en el... el delegado o la delegada que comparta el link del grupo que ustedes tienen para que se logren comunicar bien, ¿ya? Profesor, discúlpeme, los ejercicios que me los mandó café. Ya los compartí con el grupo ayer, me parece. Ya, está bien. Igual ustedes, si es que algunos todavía no tienen su número de celular, en algún caso de falta de comunicación, en el aula virtual tienen alguna herramienta en el cual pueden mandarse mensajes entre ustedes, y pongan mensajes a todos los compañeros y envíarlo ahí y les va a llegar a todos. ¿Está bien? Igual, mediante la clase también comparto acá. Muy bien. Ya tenemos, ya hemos analizado, hemos visto que vamos a ver o calcular esos 2 tramos. Yo diría que hay que calcular siempre de la manera más fácil para que no se compliquen, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar 2 orígenes, en A y en C. En A hacia arriba, en C a la izquierda. Hacemos esos cortes en el tramo AB para el sistema real y el sistema virtual y vamos a obtener, en primer lugar, en el punto A para el sistema real está actuando esa fuerza 78.75 a la derecha y 63 hacia arriba. Y estoy poniendo simplemente el momento flector, como esa fuerza interna que está generando, también se genera la fuerza cortante y axial. En este caso solamente necesitamos el momento flector, por lo tanto, sumatorio de momento respecto a este punto de corte, M más 78.75 por X,
a 0, por lo tanto el momento flector va a ser equivalente a m igual a menos 78.75. Vamos a ver en el sistema virtual. Hacemos ese corte y van a estar actuando esos valores de 1.25 y 0.5. Sumatoria de momento respecto al punto de corte m. En este caso, si se han dado cuenta, los momentos flectores debido al sistema real lo pongo como una m mayúscula y el sistema virtual como una m minúscula. ¿Está bien? Por lo tanto, m más 1.25 por x es igual a 0. Por lo tanto, m va a ser igual a menos 1.25 x. Vayamos al tramo BC, que va a ser válido desde 0 hasta 15. ¿Algún error que encuentren ahí en ese dominio de x o de esa función? ¿Algún error que encuentre? Sí, ¿no? Este dominio de esa función no es de 0 a 6, sino es de 0 a 15. Hacemos este corte. Aparece este corte acá y este corte acá. En la parte superior, en la viga que estamos analizando, va a aparecer esa resultante, esa carga distribuida. ¿A cuánto va a ser igual ese resultante? 4.2 por x. En el punto C, está actuando esa reacción en esa articulación de 78.75 a la izquierda. Lo mismo en el sistema virtual. Está actuando esa reacción de 0.5 hacia abajo y 1.25 hacia la izquierda. Vayamos al sistema real. Sumatoria de momento respecto a este punto de corte es igual a 0. Por lo tanto, m más 4.2x por x medios es igual a 0. Por lo tanto, m va a ser igual a menos 2.1 x al cuadrado. Vayamos al sistema virtual. M más 0.5 por x es igual a 0. Por lo tanto, m va a ser igual a menos 0.5 x. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular ese desplazamiento? De la siguiente manera. Vamos a mover esto. El desplazamiento vertical en C vendría a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De las integrales de 0 hasta L de m por m diferencial de x sobre e. Vamos a tener que integrar dos tramos de 0 a 6 y de 0 a 15 con los momentos flectores que hemos determinado. En el primer caso, el momento flector para el sistema real es menos 78.75x y para el sistema virtual menos 1.25x sobre e. En el segundo caso, de 0 a 15, menos 2.5x al cuadrado por menos 0.5x por diferencial de x sobre e. No olvidar que como es un caso simétrico, estamos multiplicando a todo lo que tengamos por 2. Ahora, ¿por qué por 2? Vayamos a analizar esto de acá. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Acá y acá. Cuando nosotros vayamos a analizar el otro tramo, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un corte acá y otro corte acá. Un corte acá y otro corte acá, ¿no? Las funciones f de x, acá le voy a poner g de x y g de x van a ser iguales, ¿no? Entonces aquí, esto es f de x, vamos a integrar de 0, ¿cuándo era? A 6 de f de x, dos veces, ¿no? Diferencial de x sobre e por 2, acá. Más, igual en el otro caso, integral de 0 a 15 de g de x, diferencial de x sobre e por 2. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces al integral de f de x, diferencial de x entre e, más integral de 0, acá de 0 a 6, acá de 0 a 15 de g de x, diferencial de x entre y. Ahora,
¿Cuándo se va a cumplir eso? Necesariamente. Cuando tomemos estos sentidos de origen de X, ¿no? Aquí y aquí. Aquí y en este caso debería ser como morado para uniformizar. Ahí. En este caso, si yo tomase otro sistema de referencia, podría cambiar eso. ¿Ya? También en este caso, ustedes cuando tengan condiciones simétricas, simplifíquense la vida. No se compliquen haciendo otro tipo de condiciones. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Entonces, luego el producto de la integración, vamos a tener que el desplazamiento vertical va a ser igual a 40.753.125 sobre su rigidez. De eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluamos ya el valor real de ese desplazamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En las unidades de arriba hemos trabajado todo en unidades de kilonewtons y metro. Por lo tanto, las unidades del módulo de elasticidad y el momento de inercia hay que pasarle a kilonewtons por metro cuadrado y al otro a metros cuadrados. Entonces, vamos a tener 200 gigapascales. 200 gigapascales. Hay que pasar eso a unidades de kilonewton por metro cuadrado. Entonces, 200 gigapascales es equivalente a 200 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados. Y eso va a ser equivalente a 200 por 10 a la sexta newtons por metro cuadrado. Y eso es lo que he puesto acá. Este de acá. Ahora, para pasar de milímetros a la cuarta, a metros a la cuarta, ¿cómo hacemos? Un metro es equivalente a 1000 milímetros. Esto le vamos a la cuarta, por lo tanto, para pasar a milímetros a la cuarta, a metros a la cuarta, hay que multiplicar por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Entonces acá tenemos, ¿no? 1800 por 10 a la 6 por 10 a la menos 12. Entonces todo esto que tenemos en el paréntesis grande está en unidades de metros. Para pasarlo a milímetros hay que multiplicarlo por 1000. Por lo tanto, el desplazamiento vertical en C va a ser igual a 113.203 milímetros hacia abajo. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Listo? Vamos a utilizar también el método gráfico. ¿Está bien? Para utilizar el método gráfico deberíamos llegar esos diagramas de momento flector, tanto para el sistema real como el sistema virtual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar estos diagramas. El diagrama de color... un momento, creo que esto causa mucha confusión. El área de color amarillo por el otro área de color amarillo. El área de color verde por el otro área de color verde. No olvidar que la función correspondiente al sistema real en el tramo BC está existiendo una carga distribuida, por lo tanto esa función va a ser cuadrática. ¿Está bien? Cuadrática. Entonces hay que multiplicar triángulo por triángulo, ahí está, más esa sección cuadrática por triángulo. Ahí está bien, ahí está. ¿Qué más? En las tablas hay que buscar ¿qué cosa? Estas condiciones, ¿no? Triángulo por triángulo ya lo hemos visto. Esta sección cuadrática por triángulo aún no. Ahora, si es que no tuviese esa sección cuadrática en las tablas, podríamos a eso descomponer, ¿no? Esto va a ser igual al triángulo más esa sección cuadrática. En este caso el triángulo va a ser negativo y esa sección cuadrática positivo para que finalmente nos dé esa composición. Pero también puede ser que exista esa relación de multiplicación
del sistema real por el sistema virtual en la tabla. En realidad existe, ya esto lo he puesto. Entonces, vayamos a buscar eso. Aquí está. En primer lugar, hay que multiplicar triángulo por triángulo, triángulo por triángulo. ¿Qué nos dice esto? Que hay que multiplicar L sextos, en este caso, triángulo con el triángulo, las alturas están en la misma posición, ¿no? Entonces, vendría a ser solamente L tercios. Entonces, L tercios de los máximos, M1 y M3. La longitud, ¿a cuánto es igual? A 6. 6 entre 3 por los máximos, menos 400.72.5 por menos 7.5. Ya está. Ahora, vamos al segundo caso. Multiplicamos triángulo por triángulo, lo mismo. La longitud sobre 3 por los máximos. 15 sobre 3 por menos 472.5 por menos 7.5. Y por último, esta sección cuadrática por un triángulo. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En la condición final. De acá. Que vendría a ser este de acá, que voy a poner con color verde. Color verde. En esta de acá. Nos dice que L tercios de los máximos. L tercios de M1 y M3. Entonces, L es 15. 15 sobre 3 de los máximos. 118.125 y menos 7.5. Ahora, ¿de dónde hemos sacado 118.125? De doble L al cuadrado sobre 8, ¿no? Entonces, acá. WL al cuadrado sobre 8. ¿Cuánto es W? 4.2. L al cuadrado, 15 al cuadrado sobre 8. 4.2 por 15 al cuadrado entre 8. ¿Cuánto es? 118.125. A todo eso, esas áreas que hemos allá sumando y multiplicando, hay que multiplicar finalmente por su condición simétrica, que es equivalente a 2. Todo eso por 2 sobre E. Finalmente vamos a llegar que el desplazamiento vertical en C va a ser igual a 40.753.125 sobre E. Ahora, a este caso también lo podríamos haber multiplicado de frente, ¿no? Porque acá tenemos un caso de esta sección parabólica por un triángulo. Ustedes como práctica podrían hacer eso. A ver, nos debería salir el mismo resultado. ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver. Muy bien, Cristina. ¿Los demás? Para continuar. Acá también podrían resolver mediante el método de Berechov, ¿no? Vayamos arriba al caso inicial. Voy a copiar esto. Si tienen modo de práctica también. Voy a copiar esto de acá. Segundo. Desplazamiento vertical en C es igual. Entonces, método de Berechowin que nos dice que ese principio del trabajo virtual lo podemos trabajar también de manera gráfica, de la siguiente manera. El área de tu diagrama de tu movimiento flector en el sistema real por el valor de la ordenada de tu diagrama momento flector en la posición del centro de gravedad de tu diagrama de momento flector del sistema real. Entonces, esto se torna algo confuso, pero vayamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar, en primer lugar, estos dos triángulos. ¿Qué nos dice? Área, acá lo voy a copiar mejor para que se entienda también.
¿Qué nos dice? Área de tu diagrama de momento flector en el sistema real. Entonces sería amarillo por el valor de la ordenada en tu diagrama de momento flector del sistema virtual, pero en la posición de tu centro de gravedad de tu sistema real. Entonces la posición estará 2/3, ¿no? De esa base. Entonces estará acá. Entonces hay que multiplicar por este valor de acá. Este valor de acá. Igual para el otro caso, pero en el otro caso, si se nos torna difícil, podríamos utilizar esto de acá. Voy a copiarlo acá. Hemos descompuesto ese área de la siguiente manera, ¿no? Igual acá. Deberíamos multiplicar esta área por el valor de este momento flector correspondiente a esa posición. Este valor. Aquí esta área por el valor de la ordenada en el diagrama de momento flector, pero en este caso estará, ¿dónde está ese centro de gravedad? En el punto intermedio, ¿no? Entonces acá va a ser fácil de determinar. Y ahí está. Entonces acá como hemos hecho, de la siguiente manera. En el primer caso, esto lo voy a borrar. Voy a poner el esto. Ya. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver. Acá. Área de este triángulo. 472.5 por 6 entre 2. Por el valor de este momento flector en la posición del centro de gravedad del otro diagrama, ¿verdad? Y ahí está. Está. Que vendría a ser 2/3 de 7.5, pero negativo. Luego, hay que multiplicar este triángulo por el área de este triángulo por el valor de esta ordenada. También vendría a ser similar al otro lado. Entonces sería 472.5 por 15 entre 2, negativo, por 7.5 por 2/3, negativo también. Más el valor del área de esta sección cuadrática parabólica. ¿Cómo calculamos eso? Recordamos nuestras áreas de estática, mecánica y materiales. ¿Cómo calculamos? 4 veces A, que vendría a ser la mitad de su base, 15 entre 2, 7.5, por H, que vendría a ser el máximo momento flector, 118.125, todo eso sobre 3. ¿Cuánto sería el valor de la ordenada de Y en el diagrama momento flector del sistema real a la mitad? 7.5 entre 2. Y a todo eso por 2 debería salirnos igual. Desplazamiento vertical en C, 440.753.125 sobre E. Hasta ahí. Esa parte también se entendió, no se entendió. En principio debería manejar, a ver, estos dos, ¿no? El método analítico de acá, utilización de funciones, y también el método gráfico. Ya como algo complementario, este de acá, que en realidad este método gráfico viene de la aplicación de esto, ¿no? Entonces acá ya he simplificado todos los resultados que se vaya a obtener ahí. Listo. Voy a subir al intranet su asistencia hasta mientras grado de hiperestaticidad de ese pórtico.
¿Alguien nos puede indicar el grado de hiperestaticidad de ese pórtico? 0, muy bien, Alfonso. ¿Los demás? A ver, están con falta Arenas Loaiza, Asma Tubaman, Auris Nolasco. Si alguien me equivoca en ponerlo, me avisa. Auris Nolasco, ¿quién más? Burga Bazán, Calderón Verástegui, Chunga Guzmán, Coveñas y Coral, Escudero, Matienzo, Mendoza Silverio, ¿quién más? Rondinel y Toro. Estamos acá 31. Ya. Están consistentes 31. Ya se salieron 3. Listo. Muy bien. Entonces el grado de hiperestaticidad sería 0. Entonces isostático. Muy bien. Es isostático. Correcto. Entonces vayamos a calcular ya qué nos están pidiendo. Para el pórtico mostrado está conformado por columnas de perfil W8 por 48 con momento de inercia 184 pulgadas a la cuarta y una viga de perfil W10 por 22, momento de inercia 118 pulgadas a la cuarta. Los perfiles son de acero estructural cuyo modo de elasticidad es 29.000 KSI. Utilizando el método de la carga unitaria, determinar el desplazamiento horizontal del punto C. Lo primero que hay que hacer es calcular, ¿no? Evaluar en primer lugar el sistema real con las cargas externas. Luego nos están pidiendo desplazamiento horizontal en el punto C. Eliminamos las cargas externas y aplicamos una carga unitaria en el punto C en el sentido que nos piden. En este caso nos están pidiendo en el sentido horizontal. Evaluamos. ¿Qué vamos a obtener? Estas reacciones. En el punto A, 1 kilolibra a la izquierda y 6 kilolibras hacia abajo. En el punto E, 2 kilolibras hacia abajo para el sistema real. En el sistema virtual, 1 kilolibra a la izquierda en el punto A, 18 sobre 11 kilolibras hacia abajo en el punto A y 18 sobre 11 kilolibras en el punto E hacia arriba. Vamos a analizar primero con el método de las funciones analítico. ¿Cuántos tramos deberíamos analizar? Deberíamos analizar 4 tramos, ¿está bien? Analizar el tramo AB, BC, DE y BD. ¿Por qué? Porque existen fuerzas que van a generar variación de esos momentos vectores a lo largo de esos tramos. El tramo A, ¿sí? En el origen va a estar el punto A. Entonces, esa variación de AB va a ser desde 0 hasta 10. Ahora, desde el tramo BC, vamos a tomar desde el punto C hacia abajo, x2, cuyo dominio de esa función va a ser desde 0 a 8. Luego, para el tramo 3, vamos a tomar el inicio origen de x en el punto E hacia el punto D, desde 0 a 6. Y finalmente, para el tramo 4 vamos a tomar como origen el punto D, que va a variar desde 0 a 5, desde D hasta B. Ya tenemos esas reacciones en esos apoyos y hacemos esos cortes. Hacemos este corte en primer lugar en el tramo AB. En el tramo AB estamos teniendo que en el punto A va a estar actuando esa carga, o sea, reacción de 1 kilolibra y 6 kilolibras hacia abajo. Hacemos ese corte, va a aparecer ese momento factor interno y tomamos motor y de un momento
el punto de corte es igual a 0, por lo tanto m menos 1 por x es igual a 0, por lo tanto m es igual a x. Para el sistema virtual también hacemos ese corte, va a aparecer esa reacción de 18 sobre 11 hacia abajo y una kilolibra a la izquierda, por lo tanto m menos 1 por x es igual a 0, por lo tanto m es igual a x. Luego, en el tramo BC estamos tomando, en este tramo 2, CD o BC, hacemos ese corte de arriba hacia abajo. ¿Qué está apareciendo? Esa carga de una kilolibra externa, en este caso, en el sistema virtual, esa carga de una kilolibra unitaria que hemos impuesto para obtener ese desplazamiento, por lo tanto, sumatoria de momento respecto al punto de corte. En este caso, no se preocupen, yo he tomado, por ejemplo, el momento flector positivo para este caso en el sentido horario. Ustedes pueden poner horario o antihorario, pero sí se verifiquen que el sentido que ustedes pongan sean iguales en los dos análisis que vayamos a realizar para el sistema virtual y el sistema real. Entonces yo puedo poner esto en el sentido antihorario y acá también debe ser antihorario. Si acá es horario, aquí también debe ser horario. Por lo tanto, m más 1 por x es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a menos x. Luego, m más 1 por x es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a menos x. Luego vayamos a analizar el tramo DE. En el tramo DE, la función, el dominio de la función va a ser igual desde 0 a 6. Luego, en el sistema real, está apareciendo, ¿qué cosa? Esta reacción, ¿no? De 2 kilolibras. De 2 kilolibras. ¿Está? Creo que esto debería estar abajo. 2 kilolibras. Y en el tramo de la viga del sistema virtual está apareciendo esa reacción de 18 sobre 11 hacia arriba. Hacemos ese corte. M más 2 por x es igual a 0, por lo tanto m es igual a menos 2x. En el otro lado, m menos 18 sobre 11 por x es igual a 0, por lo tanto m es igual a 18x sobre 11. Y por último, vamos a analizar el tramo BD. En el tramo BD está pasando algo que podemos analizar de distintas maneras. ¿Está bien? Entonces lo que yo hice es lo siguiente. Vayamos acá. Voy a traer esto acá un segundo. Para analizar de varias maneras esto de acá. A ver. ¿Está bien? Acá. Este tramo de acá lo podrían haber analizado de distintas maneras. Por ejemplo, pudiesen haber tomado de la siguiente manera, ¿no? El valor de x variando a lo largo de BE desde 0 hasta 11. ¿Está bien? Pero ¿qué está pasando? Tendríamos que integrar dos casos, ¿no? Tendríamos que integrar, para este caso voy a tomar este color naranja de acá. Entonces, si tomas x a lo largo desde 0 a 11, x desde 0 a 11, desde 0 a 11, vamos a tener dos funciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener, está interviniendo esa carga de 8 kilolibras en el punto D, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 6 vamos a tener una función de x. Entonces, es desde 0 a 6. ¿Está bien? Y luego, desde 6 hasta 11 vamos a tener otra función que sería g de x, que vendría a ser desde 6 hasta 11. Entonces, las integrales que tomemos es de 0 a 6, ¿verdad? Y desde 6 a 11, ¿verdad? Tomando en cuenta que x varía a lo largo de acá. Esto, ¿no? Acá está apareciendo 8 y ¿qué más? 2.
Entonces, en el primer tramo solamente sería de la siguiente manera, ¿no? Como el corte que hemos hecho. Vendría a ser 2 y M. Y acá sería X. Y si tomo ya el siguiente tramo, X ya no sería solo hasta acá, sino hasta el corte de acá, ¿no? Entonces, X sería esto de acá, 8 y 2 me parece. Por lo tanto, ya conocemos esta distancia, ¿no? Esta distancia es equivalente a 6. ¿Y esta distancia cuánto va a ser? X menos 6. M, entonces, M menos 8 por X menos 6 más 2 por X es igual a 0. Por lo tanto, M va a ser igual a 6X menos 48, algo así. $6X menos 48. Pero en este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para tomar el valor de X correspondiente de acá desde 0, también podría ser. X podría variar desde 0 hasta 5. Entonces, estoy tomando el inicio del valor de X acá. Entonces, X tomaría este valor de acá, aquí está 8 y aquí 6, ¿no? ¿Y aquí qué estoy haciendo? Aquí este valor de X, y aquí este momento flector. ¿Qué está pasando acá? Entonces, sumatorio de momento respecto al punto de corte es igual a 0. De ahí vamos a tener que... ¿Qué cosa? Primero, esta distancia. Entonces, M menos 8 por X más 6 por X más 6, ¿no? Es igual a 0. Y acá vamos a decir que M va a ser igual a 8 menos 6 2X. ¿Qué más? En este caso, este de acá no es 6, es 2, me he equivocado. Es 2. Entonces sería 6X menos 12. Entonces, y es lo que estamos hallando acá. 6X menos 12. Entonces, también podrían hacer, para no hacer ese análisis, ¿qué cosa? Esto podría ser equivalente a lo siguiente, ¿o no? Para que se entienda. Esto, si yo no quiero trabajar con todas esas distancias, ¿qué puedo hacer con esta fuerza de acá? Puedo trasladarla acá, ¿no? A ese punto de donde está iniciando ese punto X. Entonces, acá 8 y 6. ¿Está bien? 8 y 6. Y al trasladar la carga, ¿qué está pasando? Esta fuerza de 2 kilonewtons acá estas 2, de aquí me equivoco, es 2. Y esta fuerza de 2 kilonewtons al trasladarla a este punto, cuya distancia es 6, desde ese punto, ¿qué va a generar? Un momento flector, ¿no? ¿De cuánto? De 2 por 6. Ahí está. Y eso es lo que pasa. 2 por 6 sería 12, ¿no? Acá. Que vendría a ser 12. Y esto lo estamos poniendo acá. Trasladado 2 y 12. Y ahí está ese origen de X. Por lo tanto, sumatorio de momentos respecto a ese punto de corte debería ser igual a lo siguiente. M más 12 menos 8 menos 2, 6 por X es igual a 0. Por lo tanto, M es igual a 6X menos 12. Lo mismo para el otro caso. Allá estaba actuando esa fuerza de 18 sobre 11 hacia arriba. Entonces, hemos trasladado esa fuerza 18 sobre 11 y se ha generado un momento flector. Por lo tanto, M menos 108 sobre 11 menos 18 sobre 11 es igual a 0. Por lo tanto,
m va a ser igual a 18x sobre 11 más 108 sobre 11, donde x es válido en el dominio de 0 a 5. Esa función tiene dominio 0 a 5, el valor de x. ¿Hasta ahí se entendió? Pues, como hemos visto, existen varias maneras para nosotros poder calcular o determinar esas funciones, ¿no? Ahora, luego vamos a hacer un resumen de lo que hayamos obtenido de las funciones para los momentos vectores en el sistema real, en el sistema virtual. Tenemos esas propiedades de módulo de elasticidad, momento de inercia para columna y viga, y hay que integrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el desplazamiento horizontal en C va a ser igual a la sumatoria de las integrales en cada uno de esos tramos del momento vector en el sistema real por el sistema virtual por el diferencial de x sobre y. Entonces hay que sumar ahí 4 tramos, de 0 a 10, de 0 a 8, de 0 a 6 y de 0 a 5. Por lo tanto, en el primer caso hay que multiplicar x por x sobre EI de columna, de 0 a 8 de menos x por menos x de EI de columna también. En el tercer caso, de 0 a 6 de menos 2x por 18x sobre 11 sobre EI de viga, más integral de 0 a 5 de 6x menos 12 por 18x sobre 11 más 108 sobre 11 de EI de viga. De ahí, integrando, hay que obtener lo siguiente, que el desplazamiento horizontal en C va a ser igual a 504 sobre EI de columna más 828 sobre 11 de EI de viga. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? ¿Una consulta hasta ahí? Listo. Ahora vayamos a ver este mismo problema mediante el método gráfico. Nos debería salir ese mismo resultado. En el primer caso, vamos a ver, ¿no?, lo siguiente. Deberíamos haber obtenido estos diagramas de momento flector. ¿Está bien? Deberíamos haber obtenido esos diagramas de momento flector. Acá voy a borrar esto. Estos diagramas, noten las magnitudes y también los gráficos. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar, ¿no?, este área de color amarillo por esta área de color amarillo. Luego vayamos a multiplicar esta área de color verde por otra área de color verde. Luego hay que analizar lo siguiente que vamos a multiplicar. Aquí está presentando A, B, C, D, E. ¿Qué está pasando acá? Que en el tramo BD existe un punto donde está cambiando, ¿qué cosa? El sentido de ese momento. Entonces hay que multiplicar de manera distinta. Entonces hay que separar esas áreas. Por semejanza de triángulos podemos calcular que la base total, la suma de esas bases es igual a 5, y podemos calcular por relación de razones y proporciones que desde B hasta el punto de corte es igual a 3 metros, y desde B hasta el punto de corte desde el punto de corte hasta D es igual a 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que vayamos a hacer? Multiplicar dos áreas distintas. Esto de acá, el de color morado, por este trapecio de color morado. Luego hay que multiplicar el área de color plomo por el área del trapecio de color plomo. Luego hay que multiplicar
el área de color fucsia por el área de color fucsia. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a obtener este valor de 108 sobre 11? Esto viene de nuestros cálculos de nuestro diagrama de momento. Ahora, ¿cómo vayamos a obtener este valor de 144 sobre 11? Si sabemos lo siguiente, ¿no? Que este valor es 108 sobre 11, esta longitud total es igual equivalente a 2 y 3 metros, me parece. ¿Sí? Esa variación, ¿no? La altura, la base mayor, altura mayor, es 18, 108 sobre 11 el menor. Y tenemos una relación y vamos a obtener que en ese punto el momento factor es 144 sobre 11. Entonces, ¿cuántas áreas vamos a multiplicar? 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es lo que hay que multiplicar. Dos triángulos, un triángulo y trapecio, otro triángulo y trapecio, y otros dos triángulos. Ahora, acá ya hemos visto multiplicación de triángulos y triángulos, no hay problema. Pero hay que verificar cuál es la composición de lo que hay que multiplicar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que la base mayor y la altura del triángulo se encuentran en la misma posición, entonces, buscar eso. ¿Cuál de estos dos casos será? Aquí, en el caso 1, triángulo por triángulo. Ahí está, triángulo por triángulo. Ahí está, caso 1, triángulo, con alturas en la misma posición. Luego, en el segundo caso, igual. Triángulo con triángulo, alturas en la misma posición. En el tercer caso, triángulo por trapecio con las alturas, con la altura o base mayor, en la posición de la altura del triángulo. Entonces, triángulo con altura o base mayor en la posición de la altura del triángulo. Entonces, esto vendría a ser el tercer caso, este de acá. Luego, en el caso está pasando algo distinto, que la altura del triángulo está en la posición de la base menor del trapecio, y eso hay que buscar, ¿no? Entonces, sería este el cuarto caso. Base menor con altura del triángulo. Ahí está. Y por último, el último caso, que vendría a ser triángulo y triángulo con alturas superpuestas en la misma posición, que vendría a ser este el último caso, 5. Y es esa multiplicación, buscamos los valores M1, M2 y M3 para cada uno de esos casos, y ahí está. Y ese vendría a ser su desplazamiento horizontal en C. Ustedes verifican sus cálculos, convertimos esas unidades. Entonces, lo que tengamos de estas unidades de kilolibras y pulgadas, hay que convertirlos a kilolibras por pies. Entonces, para convertir a kilolibras por pies, ya hemos visto en el caso anterior, que tengamos en esas unidades, hay que dividirlos simplemente sobre 144. Entonces, el desplazamiento horizontal en C va a ser equivalente a 0.01677 pies, o también eso lo podemos convertir a pulgadas, multiplicándolo por 2. Entonces, el desplazamiento horizontal en C sería igual a 0.201 pulgadas a la derecha. ¿Hasta ahí alguna consulta?